Ya tenemos a Fernando Vázquez y le damos la bienvenida a Fernando, que nos da mucho gusto que esté aquí, porque justo después de ver lo que vimos el lunes, le decíamos nosotros a Fernando, oiga, sería muy bueno explicar lo que vimos en tres videos que son importantes de explicar. Fernando, bienvenido a los periodistas. Fernando Vázquez es el vocero de Fonatur. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la oportunidad. Al contrario, Fernando, pero el Tren Maya está previsto que se inaugure en diciembre y faltan unos cuantos meses para ello. ¿Cuál es el avance que observa el tren en su conjunto y en sus diferentes tramos, que evidentemente pues tienen una diferencia en cuanto a avance, hasta por razones de superficie? Pero ¿cómo va el Tren Maya? Gracias por informarle, Fernando, al auditorio. Con mucho gusto, Álvaro. Mira, el Tren Maya, solo como contexto, son 1,554 kilómetros de vía. Nada menos. Que se están construyendo simultáneamente en 7 tramos al mismo tiempo. Desde luego, de Palenque a Cancún, que están los tramos 1, 2, 3 y 4, empezaron desde mucho antes. Ya se está trabajando también el tramo 5, con algunos inconvenientes como los amparos que se han tenido que presentar, y el 6 y 7 son los que iniciaron los trabajos de manera reciente. Pero del tramo 1 al tramo 4, ya informaba el presidente López Obrador de ello, ya se lleva un avance general del 80%. Son los tramos más avanzados, ya allí hay muchos kilómetros de vía terminada, ya hay muchas obras complementarias terminadas. ¿Qué son las obras complementarias? Son puentes, viaductos, obras de drenaje, los pasos de fauna para conservar los ecosistemas, y ya se tiene pues muchas de estas obras concluidas. Y del tramo 5, que va de Cancún a Tulum, están avanzando muy rápidos los trabajos. Allí, después de que hubo algunas suspensiones, ya se está reponiendo el tiempo en la mitad. De hecho, de este tramo 5 están trabajando 3 consorcios al mismo tiempo, además de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el tramo 6 y 7 ya está, la Sedena los tiene enteramente a su cargo. Desde luego ya están también empezando los trabajos. Estamos ya, yo lo diría así, en la antesala de la conclusión de los trabajos de la obra del Tren Maya, y ya hay 2 fechas muy específicas. Una es el 8 de julio, que llega el primer tren a la península de Yucatán, específicamente al taller y cochera que se está construyendo en Cancún, y diciembre del 2023 de este mismo año, que va a ser la inauguración. Están muy avanzados los trabajos, y a decir de las evaluaciones constantes que se hacen sobre los avances de la obra, se va a terminar en tiempo y se va a cumplir con la inauguración en diciembre de este mismo año. Fernando, justo estos videos que vimos ahora, pues ya son videos donde esos, por ejemplo, esto Sí. ya es el tren sobre rieles, y estas son, digamos, las vistas que tendrá un usuario cualquiera del tren cuando vaya viajando con distintos destinos. Preguntaría 2 cosas. O sea, ¿ya están haciendo pruebas, Fernando? Uno, o sea, ya podríamos, si fuéramos empleados de Fonatur, subirnos a uno y sentir la marcha del tren, por un lado. Es que a mí me gustan los trenes, como tú sabes, me emocionan los trenes. Y luego, por el otro lado, que de verdad soy fan de los trenes, y estoy contando los días para subirme a ese. Esa es la verdad. Pero por un lado, y luego por el otro lado,
entiendo que las estaciones van a ser estaciones que van a atraer mucho de lo que hay de las comunidades cercanas. O sea, se van a crear micro negocios, se van a crear una comunidades completas en torno a la estación, como sucede en las estaciones de tren de todo el mundo. Esa parte, ¿quién la está llevando? ¿Ya están en pláticas con los posibles los que van a ocupar los negocios? O sea, porque es un detonante económico muy poderoso como para que a estas alturas pues tenga un buen ya avance. ¿Quién lo tiene eso? Sí, Alejandro, sobre lo primero, este video que hemos visto fue presentado el lunes pasado en la conferencia matutina del presidente Correcto. López Obrador, y es un ejercicio que hizo el consorcio Mota Engil a cargo del tramo 1, que es entre Palenque y Escárcega, para ver ya en términos reales justo esto, lo que estamos viendo en pantalla, la vista que va a tener quien viaje a bordo del Tren Maya. Pero debo precisar, todavía no hay pruebas del Tren Maya sobre la vía porque el primer tren va a llegar el 8 de julio. Lo que sí está habiendo, desde luego, son traslados de balasto, de materiales que se requieren a lo largo de la vía, y allí es donde trabajadores del propio consorcio de Fonatur han estado desplazándose, y es en parte como se logró esta primera vista, este primer ejercicio, digamos, de trayecto, ¿no? Pero, lo reitero, no son todavía pruebas del Tren Maya, que estas empezarán de julio en adelante, ¿no? Sobre lo segundo, comentarte, Alejandro, es muy importante que tengamos claridad. En diciembre se inaugura el tren, pero no termina allí, digamos, la vida del tren. O sea, allí termina la obra. No, hombre. Hay que hacer los ajustes. Pero es el punto de partida del cambio histórico que va a tener el sureste mexicano. Y en este tiempo, Fonatur se ha centrado en la hechura de la obra, en terminar la obra. Lo digo con apertura, había ciertos retrasos que se han ido recuperando los tiempos, y que se tiene que lograr el propósito de que el tren se inaugure en diciembre de este mismo año. Y es la vía, pero es también la fabricación de los carros, de los trenes en sí mismos, son las obras complementarias, las estaciones, los paraderos, el mejoramiento de las zonas arqueológicas, las obras sociales que ya se están haciendo en las comunidades, los parques como el Parque del Jaguar y el Parque de la Plancha en Mérida, que se están realizando también a partir de la obra del Tren Maya, y muchas otras obras más. Todo porque es un proyecto integral el del tren. Y desde luego que hay una coordinación entre diversas instituciones federales, desde luego con las entidades de los estados que directamente están vinculadas a los municipios y a las comunidades para estos otros proyectos que habrán de irse desarrollando. Va a hacer falta mucha infraestructura para recibir al turismo, desde luego los negocios pues ecológicos que los proyectos ecológicos que se tengan que hacer también para cuidar el medio ambiente, pero para hacer turismo de aventuras, turismo responsable con el medio ambiente, también va a hacer falta modernizar el transporte, van a hacer falta muchas cosas. Esto es un trabajo, digamos que lo primero que va a llegar es el tren y van a irse generando estos otros proyectos complementarios, pero el propósito es que sea horizontal, no impuesto desde el gobierno hacia las comunidades, sino con una participación y un involucramiento de las propias comunidades. Ese es el objetivo del Tren Maya, que los beneficios se queden allí en la propia región del sureste. Esto que vimos hace un momento, a ver, pon donde se ve como una estación. ¿Qué es, Fernando? Esto. Me llama mucho la atención. Este es el prototipo. Así va a ser la estación en Boca del Cerro, poco antes de llegar a la cabecera municipal de Tenosique, en Tabasco. Es la región de los ríos y está inspirada en las pirámides de Comalcalco. Así fue como se diseñó y así va a ser
la estación en Boca del Cerro. Más adelante. Y se va a hacer acopio de agua, de ahí la forma de pirámide invertida para hacer acopio de agua, de la lluvia. Exacto. Es justo, es una región, la de los ríos en Tabasco, donde llueve mucho, desde luego que es el aprovechamiento del agua, porque lo que se busca también es que sea un proyecto sustentable, y allí lo estamos viendo ya en una mejor panorámica. Va a ser la estación de Boca del Cerro, allí en la zona de Tenosique, en la región de los ríos en Tabasco. ¿Y qué es la estación Candelaria? Tenemos ese video también que tú nos hiciste el favor de proporcionarnos. ¿Qué es, Fernando? Esta es ya en Campeche, poco antes de Escárcega. Lo que estamos viendo esto es un viaducto, porque la obra del Tren Maya, pues es el paso de la vía, pero va a pasar por ríos, va a pasar por algunas ciudades, como es el caso de Candelaria, y lo que se buscó allí, si tú ves de un lado y de otro del viaducto, hay casas, y lo que se busca es que no se pierda la conectividad, que no se vuelva un muro en medio y ya no puedan cruzar de un lado a otro, sino que permanezca esta conectividad y que conviva el paso del tren con la propia ciudad de Candelaria. Pero desde luego que es un trabajo inmenso, es muy largo este viaducto, que se está elaborando con estructuras prefabricadas en Jalisco, y de Jalisco las traen hasta las zonas de Candelaria. Son estas estructuras rojas que se pueden ver allí, que pesan más de 150 toneladas, que miden cerca de 40 metros de longitud cada una, y que son traídas en un trabajo logístico muy intenso. Pero eso es lo que estamos viendo en Candelaria. Hay otro viaducto también en la cabecera municipal de Tenosique, y hay un viaducto de más de 1 kilómetro en las afueras de la capital de Campeche, en lo que es el libramiento de Campeche, que estos también se están haciendo. Y desde luego va a haber viaducto en el tramo 5. 70% de la vía entre Cancún y Tulum va a ser sobre viaducto elevado, justamente para cuidar los cenotes, las cavernas y los ríos subterráneos en esta zona. Hay señalamientos en el sentido de que que las columnas de concreto pueden también dañar las cavernas donde están cenotes, Fernando. ¿Qué tanto eso es verdad? Mira, Álvaro, déjame decirlo con toda franqueza, ha habido mucha desinformación y Sí. francas mentiras. Acaba hoy el periódico Reforma de publicar en primera plana que colapsaron columnas en el tramo 2, justamente en esta zona de las afueras de Campeche. Esta noticia, esta nota ya se había publicado hace como un mes allá en Campeche, y se aclaró, entiendo que Reforma no se enteró, que no hubo colapso, no hay colapso de columnas. Lo que hay en el Tren Maya es un estricto programa de control de calidad que hace que cada pieza que se va colocando sea sometida a pruebas de resistencia, a pruebas de peso, a pruebas de densidad, y las piezas que no cumplan con los estándares de calidad requeridos tienen que ser sustituidas, porque justamente no se va a poner en riesgo no solo a la operación del tren, sino a las personas que viajen a bordo del Tren Maya. Entonces es un programa muy estricto, y algunas columnas que no cumplieron con el estándar, se colocan las columnas, se hacen las pruebas, y si no cumple, se sustituyen. Hay una destrucción de esta columna, porque no se puede dejar, es una destrucción programada, y se vuelve a poner la columna para que se cumpla con la calidad requerida de la construcción del Tren Maya. Y fueron alrededor, en efecto, de 6 columnas, de más de 100 columnas solo en esta zona de la que habla la nota de Reforma. Realmente no hay colapso, como tampoco hay daños en las cavernas y en los cenotes allá en el tramo 5. Justo esto que estamos viendo es la nota de Reforma a la que yo me refería. Es totalmente falso. Lo que hay es un programa de calidad, insisto, muy riguroso
y porque se están cumpliendo los estándares de calidad y las normas de seguridad para la operación del tren. Y también en el tramo 5 hay estudios donde se ubicaron de manera específica en dónde van a ser colocadas las columnas para los viaductos. No hay ningún daño. Mira, Álvaro, Alejandro, acabo de estar yo en el tramo 5. Parte de mi trabajo es justo ir personalmente a cada una de las zonas y entré a las cavernas, por ejemplo, a la caverna Yorogana, a la caverna Dama Blanca, de lo que tanto se ha hablado allí en redes sociales, y no están ni tapadas ni están rellenadas. Y tengo evidencia de video de estas cavernas y de algunas otras que pudimos visitar también. Entonces, el Tren Maya es sumamente responsable con el medio ambiente y, lo reitero, ha habido mucha desinformación, por eso muchas gracias por la oportunidad de clarificar este tipo de temas. Pues muy interesante, Fernando. Va a ser, pues es una de esas obras que marcan a una generación. Digo, espero que la marque para bien, por supuesto, y se va a convertir, pues sí, o la obra icónica, yo creo, decíamos el otro día, del sexenio, Álvaro. Sí, nada más una pregunta. Sí. ¿El tren va a recorrer, los trenes van a recorrer como un circuito, Fernando? Sí, es, digamos, la vuelta. Pues en cualquier punto de la península que tú te encuentres, vas a poder abordar el tren. Porque hay puertos, pero también hay aeropuertos en toda la península, en los 5 estados por donde va a pasar el tren. Pero si vives en algunas de las localidades de cualquiera de estos 5 estados, también vas a poder abordar el tren en cualquier punto y vas a ir para un lado o para otro. 700 kilómetros de la vía, es decir, de Mérida hasta Chetumal, pasando por Cancún, por Playa del Carmen, por Tulum, hasta Chetumal, es vía doble, de ida y vuelta. Correcto. De Palenque a Escárcega y hasta Mérida, lo que es el tramo 1 y el tramo 2, y parte lo que es el tramo 7 entre Escárcega y Chetumal, inicialmente van a ser de una sola vía. Sin embargo, también va a poderse ir de ida y vuelta porque van a haber laderos. Es decir, en el momento en que 2 trenes se puedan encontrar, uno se hace a un lado, pasa el otro y sigue su camino. De modo que sí va a ser Correcto. un circuito de ida y vuelta para todos los usuarios. Correcto. Pues, Fernando, es importante esta información que iremos también desmenuzando con el paso del tiempo, porque pues estamos a unos meses de que se inaugure. Todavía seguramente se le van a hacer ajustes, pero ya el compromiso es que en diciembre esté concluido el Tren Maya y pues comience ahora sí a funcionar. Híjole, Sí, desde luego. pues sí. Los trabajos se han intensificado. El propio presidente va cada 15 días a evaluar los avances de la obra. El director de Fonatur, Javier Maya, está todas las semanas permanentemente recorriendo todos los tramos de la obra. Están todas las instituciones del gobierno federal metidas en este proyecto. Los consorcios están trabajando también en 3 turnos. Hay turnos hasta por la noche para avanzar y todos, hay buen ánimo, hay mucho trabajo, pero todos coinciden en que se va a cumplir el compromiso de que sea inaugurado en diciembre de este 2023. Yo entiendo, Álvaro, Alejandro, que hay escepticismo, que hay quien todavía no cree, incluso quien critica que la obra se esté llevando a cabo con tanta rapidez. El director Javier May decía que el Tren Maya se está construyendo un 600% más rápido de lo que se haría en otros países una obra de esta magnitud. En Inglaterra, por ejemplo, se está construyendo un tren en las afueras de Londres, el High Speed, y son como 600 kilómetros de vía las que se están construyendo, que es una tercera parte de lo que va a ser el Tren Maya, y está programado a 2 décadas. El Tren Maya se va, en términos reales, a construir en solo 3 años. Sí es lo que el presidente López Obrador ha dicho que es una hazaña, pero que se va a lograr.
Y entiendo que también hay escepticismo, porque México, nuestro país, muchos años se convirtió en el país de las obras sin concluir. Hospitales, carreteras, de todo tipo de obras se quedaban a medias, no se concluían, se hacían promesas. Y de hecho, déjenme contarles que en el pasado reciente, en los 2 sexenios anteriores, hubo un proyecto del tren transpeninsular, se iba a llamar, allí en el sureste mexicano, que lo habían proyectado para que fuera de Mérida a Punta Venado, allí en la zona de Ciudad de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Era un proyecto que no lo inició Calderón, lo propuso Ivonne Ortega desde que fue candidata al gobierno de Yucatán. Calderón no le gustó mucho la idea, pero lo aceptó y de todos modos dio instrucciones de que pues se viera si se podía hacer, ¿no? Y la verdad es que se tardaron mucho, fue hasta 2011, lo propuso Ivonne Ortega desde 2007, hasta 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquel entonces le dio el visto bueno y se hablaba de 187 kilómetros de vía. Lo dejaron correr e incluso obtuvieron la manifestación de impacto ambiental de ese proyecto inicialmente que ya había adoptado Felipe Calderón. Pero evidentemente, igual que pasó con la refinería en Hidalgo, no hizo nada con este proyecto. Y Peña Nieto, cuando entró como presidente, si no son dijo que retomaba el proyecto. Ya en diciembre del 2012, Peña Nieto dijo que en 2013 ya se iba a empezar a hacer. Y en efecto, lanzaron una licitación, porque eso sí, lo propusieron como una APP, como un proyecto de estos público-privado. Iba a tener recursos públicos y recursos privados, ¿no? Ustedes saben que a veces estos proyectos en este esquema ya empiezan a oler a negocio, ¿no? Pero ya habían pasado 7 años desde que surgió la idea y seguían la pura idea. Pasaron 7 años y para no extenderme más, porque ampliaron, dijeron que ya no iban a ser 187 kilómetros, iban a ser 278 kilómetros. El Tren Maya son 1,554 kilómetros. Bueno, ellos dijeron que sí lo iban a hacer y para no extenderme más, al final, en enero del 2015, Peña Nieto, bueno, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció la cancelación definitiva del proyecto porque no había recursos. Y era asociación público-privada. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo se ofrecían obras que ni siquiera se llevaban a cabo, y eso sí, entre la manifestación de impacto ambiental y los estudios, ya se gastaron y no hicieron nada, 500 millones de pesos. No, hombre, y no hicieron qué bárbaros. Entonces, la diferencia en la Cuarta Transformación y en el gobierno del presidente López Obrador es que propuso un proyecto, ya se está llevando a cabo y ya hay fecha. En diciembre del 2023 se inaugura el Tren Maya. Fernando, hay muchas preguntas. Vamos a tener que, por ejemplo, Margarita Ramírez dice, tengo una pregunta sobre el Tren Maya. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar como en el Chepe, que uno se puede bajar en algunos lugares y volver a abordar por el mismo pago, etcétera? Hay muchas preguntas. Entonces, vamos nosotros a anotarlas, Fernando, y lo que le prometemos a la audiencia es que vamos a tener otro acercamiento al Tren Maya contigo. Y es más, y si podemos, vamos a ir a asomarnos por allá a ver cómo va la obra. Se lo prometemos a la audiencia. Si tenemos oportunidad, pues vamos. Sí. Y en vía de mientras, Fernando Vázquez, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de esta aproximación. Vamos a seguir seguramente en comunicación. Muchísimas gracias, Fernando. Con mucho gusto. Saludos. Un abrazo. Muy buenas tardes.